Vamos a pedirle a Dios que tome el control de la predicación. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, en este día ponemos hoy nuestra vida en tus manos. Rogamos que seas tú el que hable a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Usa la boca y el corazón del pastor, mi Dios. Exáltate, Señor, manifiéstate en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio. Que hoy podamos y aprendamos a darte la gloria y la honra a ti, Señor, en todo momento. Que tengamos realmente esa fe inquebrantable que nos permita caminar contigo en todo momento, no importando las circunstancias, no importando las cosas que estemos pasando. Confiamos plenamente en ti, Señor, y sabemos que tú tienes el control de todo. Danos paz, danos consuelo y danos la dirección necesaria para seguir caminando contigo, Señor. Gracias por los corazones que hoy enviaste esta mañana. Gracias porque a ti te plació justamente, Señor, llamarlos a ti. Los has perdonado, los has limpiado, los has salvado. Hoy nos estás capacitando, Señor, para poder capacitar a otros, enseñar a otros. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Estamos hablando, esta segunda predicación de este día, la serie Esclavo o Libre. Esclavo o libre. ¿Qué eres? ¿Esclavo o libre? Y dice aquí, acompáñame a la carta a los Romanos, lo que Pablo tiene justamente en el capítulo 6, versículo 16. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 16. Y escucha por favor lo que Pablo le dice a la iglesia que estaba en Roma. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién le sirves? ¿A quién le quieres servir? ¿A la muerte? ¿Al pecado? ¿O le quieres servir a la justicia? Es muy importante esto y tienes que aprender justamente eso. Y a veces no dimensionamos cómo es que yo le puedo servir al pecado, cómo yo le puedo servir a la muerte. Pues muy fácil. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y lo que tú estás haciendo el día de hoy te está llevando a edificar, te está llevando a construir, te está llevando a unir o te está llevando a separarte, te está llevando a destruir, te está llevando a alejarte más de Dios. Muchas veces tenemos la creencia que basta con venir los domingos. Basta con escuchar al predicador y el domingo ya sentí que estoy cumpliendo y ya creo que las cosas son diferentes y que van a ser diferentes a partir de toda la semana y las cosas no son así. Si ya te creíste esa mentira, tienes que entonces reconocer que estás en pecado y estás siendo esclavo de la mentira. Y la mentira del diablo. El diablo te quiere alejado de Dios. El diablo quiere matar, robar y destruir tu matrimonio, tus hijos, a tu familia, tu empresa, tu trabajo. Lo quiere hacer y lo hace muy bien, siempre y cuando tú se lo permitas. Dice que una persona que es esclavo es una vida llena de pecado, llena de ansiedad, llena de amargura, llena de odio, de resentimientos, de malas palabras, llena de malos pensamientos, pensamientos de destrucción, pensamientos de depresión, pensamientos de soledad, pensamientos de vacío. Generalmente esas personas no duermen. Generalmente esas personas siempre están de malas. Y lo que hacen ellos es llenarse de mucho trabajo, porque es la manera que se sienten que su mente está ocupada. Cuando tú has aprendido realmente a caminar en libertad en Cristo, tu vida es completamente diferente. Ante todo, llena de paz. ¿Quién dice amén? Quiero que vayamos nuevamente a leer lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 61.
Isaías, capítulo 61. Y justamente este domingo vamos a dar la solución a tu depresión, a tu ansiedad, a tu mente vacía, llena de odio, de amargura. ¿Hay una solución a esto? Sí. ¿Quién? Cristo. Pero no un Cristo que esté solamente los domingos en tu vida. No solamente un Cristo que es por semana. Y es un Cristo que es, porque intelectualmente creo que vino hace 2000 años y vino justamente a perdonarnos y darnos vida eterna. Es un Cristo que tiene y demanda una vinculación diaria con Él, todos los días de nuestra vida. Y aquí en Isaías capítulo 61 dice, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Pero me salté el versículo 3. Vean lo que dice al final del versículo 3. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quién quiere ser ese árbol? Ese árbol de justicia. Y no solamente lo que tú quieres ser, sino lo que tú hoy anhelas y estás buscando ser. Son cosas totalmente diferentes. Hay mucha gente que sabe de Cristo, pero no es salva en Cristo. No porque tú conozcas justamente quién es el diablo, no porque tú conozcas quién es Cristo, tú te vas a salvar. Hoy ese conocimiento no solamente es intelectual, Dios no solamente demanda un conocimiento bíblico, sino una vivencia con Él. Y es donde realmente muchos están ahí trabajando y están perdiendo el tiempo, siendo engañados. Y me gusta mucho cuando leímos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y vamos a ver a qué se refiere esos árboles de justicia. ¿Cómo logro ser ese árbol de justicia que la Biblia habla de mi vida? Quiero que me acompañes primeramente a Salmos. Vamos a Salmos. Y vamos al capítulo 1. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. Salmos capítulo 1, desde el versículo 1. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La pregunta, ¿aquí están excluidas las mujeres? No. Si bien es cierto, es un versículo para varones como cabeza, como pastor de la casa, como líder de casa, también están involucrados también las mujeres. Es muy importante eso. A veces no siempre lo habla tan directo Dios a alguien, como en este caso al varón, pero eso no excluye a las mujeres. Pero vean lo que dice el versículo 2, que es donde vamos a trabajar justamente el ser árbol de justicia. Dice en el versículo 2, sino que en la ley de Dios está ¿qué? No es cualquier cosa. Dice aquí que tú te deleitas cada vez que estás en contacto con la palabra de Dios. Y lo voy a bajar bajo este ejemplo. Quiero que pienses en el mejor guisado que te gusta a ti. ¿Cuál es el mejor guisado que te gusta que te prepare tu mamá, tu abuelita, la tía, el esposo, la esposa, el hijo, porque ya tenemos hijos chef, ¿no? ¿Cuál es ese guisado que dices tú, no, yo me puedo aventar 3 platos sin problema alguno? ¿Ya lo pensaste? La pregunta es, ¿cómo lo comes? ¿O lo comes
saboreas, le das el tiempo, haces caritas, ay, qué rico, te quedó delicioso. No, ¿lo estás qué? ¿Lo estás qué? Disfrutando, te estás deleitando. Cuchara a cuchara, cuchara a cuchara, tú te deleitas justamente con ese guisado. Entonces aquí dice, en el versículo 2, sino que en la ley de Dios está su. Entonces cada vez que tú estás leyendo la palabra, es para ti un deleite, es un gusto, es un deseo. Y no más te quieres separar justamente de ese momento entre Dios y tú. Porque cada vez que tú estás leyendo la palabra de Dios, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿No? Está hablando Cristo, está hablando Dios, está hablando el Espíritu Santo. Y entonces deberíamos de tener ese espíritu de María. ¿Se acuerdan del espíritu de María? Cuando Cristo visitó a la casa de Marta y María, ¿no? ¿Qué decía Marta? ¿Qué le dijo Marta? Señor, te da cuidado que mi hermana esté ahí sentadota contigo cuando hay mucho que hacer. ¿Y qué dijo Jesús? Marta, Marta, afanada ahí. ¿Cuántos tienen ese espíritu de Marta? No me levanten la mano porque es algo entre tú y Dios. Tampoco se vale presumir, ¿no? Pero ¿qué te ha llevado justamente a estar en el pecado de la ansiedad? En el pecado de trabajo, 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 trabajo. Negocio, negocio, negocio. Dinero, dinero, dinero. ¿A qué te ha llevado? A vivir una vida justamente así, llena de estrés. Y ya no es estrés, es 4 y 5. ¿Sí o no? ¡Claro! Y lo que tienes que aprender es justamente confiar en el Señor. Tienes que aprender a confiar en el Señor porque Él es tu proveedor. Y Él sabe lo que tú necesitas sin que tú se lo pidas. Pero tienes que deleitarte cuando Él habla. Y dice Jesús, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Cuando tú logras entender esto, eso habla de madurez. Cuando tú logras hablar y escuchar a alguien que se pasa deleitándose en la palabra del Señor, hablas de madurez. Y no quiere decir que esa persona que se deleita a escuchar a Cristo ha dejado de trabajar, ha dejado de ser esposo, ha dejado de ser esposa, ha dejado de ser hijo, o empresario, o trabajador. No, sin dejar de ser eso, hoy puedo escuchar de manera deleitosa a Cristo Jesús en mi vida. Muchas veces no tenemos un plan. De repente no leemos de manera sistemática. Y de repente mucha gente agarra la Biblia y dice, aquí. No, así no es. Tenemos un Dios de orden. Y el orden es muy claro. 1, 2, 3, 4. Primaria, secundaria, prep. Dios es un Dios de orden. Quítale a tu vida el orden que ya estableció y te va a ir muy mal. Vas a empezar a tener problemas. Porque no has seguido el orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios? Primeramente Dios. Dios debe ser el primero en tu vida. ¿Cómo, pastor? Claro. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora se levantaba Jesús? Desde antes que se pusiera. Eso aquí dice que se levantaba de mañana. 5, 4 de la mañana. A veces 2 de la mañana, ¿no? Y ya Dios quiere platicar contigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando Dios te quiere levantar a esa hora? ¿Qué haces? Generalmente buscas el celular. Uy, ese celular se ha vuelto un instrumento del diablo. Pasas más tiempo con el celular que con tu familia, que con tus hijos o tu esposa. ¿Cierto o falso? Bueno, aquí no pasa esto. Yo sé que aquí no pasa, pasa en otros lugares que de repente escuchas, pero es lo que está sucediendo. Tristemente hoy tienen menos tiempo una familia de pasar junto a una familia. Lo único que hacen es sacar el celular. Y están todos, los 5, los 4, los 3, lo que conforman esa familia están con el celular. Yo no sé si están hablándose por el celular, oye, ¿qué quieres tomar? Si es aquí me gusta el caldo de habas, ¿qué te gusta? Yo no sé si están hablando de esa manera. O si realmente hoy les interesa compartir el pan con Cristo. Porque Cristo quiere hablar con cada uno de nosotros cuando se ha sentado. Cuando tú te sentaste a la mesa de Él, no es que tú invitaste a Cristo, porque también es uno de los errores que cometemos. Yo te invito, Señora, que te sientes en esta mesa. No, tú no invitas a nadie, tú eres invitado de Cristo. Porque el dueño es Él. ¿Quién dice amén? Entonces tú te sientas en la mesa de Cristo.
Tú vives, ¿dónde vives? ¿En tu casa o en la casa de Cristo? Ahora sí, ¿verdad? Ya entendimos. Ahora sí entendimos. ¿Qué manejas? ¿Tu carro o el carro de Cristo? Ojalá que así sea. Porque se escucha bien bonito. No, no, todo es del Señor. Y cuando Dios te pide justamente pararte a platicar con Él a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿qué dices? Ay, Señor, no, qué ocurrente. Déjame dormir. Bueno, eso me dicen que pasa. Pero yo pregunté, ¿quiénes de este lugar quieren ser árboles de justicia? Escuché eso. Escuché Él. Amén. Que así sea, Señor. Yo quiero ser. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los requisitos para que tú puedas ser un árbol de justicia. Y primeramente tienes que deleitarte en la palabra de Dios. Tienes que pasar tiempo con el Señor. De mañana. Antes que se ponga el sol, antes que empiece el celular, antes que empiecen los pájaros, el perro, el ya a veces tengo el lunch, el uniforme, escuela. Antes que todo eso comience, tienes que darte un tiempo con el Señor. Porque no necesitas que nadie te distraiga. ¿Qué va a usar el diablo? Distractores. ¿Qué va a usar el diablo? Distractores. Y tú tienes que ser lo suficientemente inteligente, sabio, firme, para entonces decir, no es el tiempo de estarme distrayendo porque Dios está hablando conmigo. Y yo necesito platicar con el Señor, a ver qué Dios me tiene preparado para ese día. Siempre que Dios habla los domingos es porque algo va a pasar en la semana contigo. Y si no aprendiste hoy a deleitarte con el Señor, no te quejes si la semana no fue la mejor que tú esperabas. Y dice aquí el salmista, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día. A veces preguntas como pastor, ¿qué leíste hoy? Hoy no, pastor, hoy sí de plano no pude leer. ¿Y ayer? Tampoco. Entonces dime cuándo has leído. Y una cosa es que tú leas la palabra de manera continua y no está mal. Los que tenemos un plan de lectura bíblica anual, lees la palabra así, tal cual. Lo que marca justamente el plan. Hoy es el día domingo, mañana día lunes, y tú vas leyendo justamente el plan. De tal manera que al año leas toda la Biblia, pero lo que sí necesitas es un libro donde estés meditando en ese libro, en la palabra de Dios. Porque es lo que dice acá de demanda. ¿O qué leímos mal? Y en su ley lee de día y de noche, ¿así dice? ¿Así dice? Dice medita. Y medita es poner mis 5 sentidos espirituales puestos justamente en lo que estoy leyendo. Que no vaya en el capítulo 5 y digo, ¿qué leí? Ay, me tengo que hacer nuevamente porque no entendí nada, no sé ni qué estoy leyendo. Claro, porque tu mente está ocupada en otras cosas, en otros afanes. Y tienes que tener madurez para entonces centrarte y concentrarte en lo que Dios, a lo que Dios te dice, ¿no? Ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Entonces la palabra se tiene que leer con delicia, con gusto, con placer, y se tiene que leer de día y de noche. Eso me hace entonces ser más libre y menos esclavo. Porque Cristo vino a darnos libertad. ¿Quién dice amén? Es muy temprano para que se me duerman. Ya a la tercera hora ya se van durmiendo, pero todavía no. Entonces hay que leer de día y de noche, la mañana muy temprano para que Dios me dirija en ese día. ¿Qué es lo que tiene previsto Dios que va a pasar en mi vida? Y que yo esté preparado, que esté bien fuerte. Que en la tentación sepa decir no. Que si alguien se cruzó en el camino, alguien se metió, alguien no me quiso dar la entrada o alguien me quiso ofender, que yo tenga la firmeza de no enojarme, de no contestar, de no decir cosas, mis palabrotas que de repente se van. Porque esa es otra cosa que también sucede muchas veces en la vida del cristiano, ¿no? Si estamos de acuerdo que todos estamos en un proceso de santificación. ¿Qué significa? Que Dios nos está, ¿qué? Limpiando. Y por eso muchos tenme paciencia. Dios está obrando. Pero ya llevas 10 años con lo mismo, no puede ser. Ya llevas 5 años con lo mismo, no puede ser.
Sí es cierto que Dios está limpiando tu vida, la está santificando, la está purificando, pero sigues con los mismos pecados de siempre, sigues siendo esclavo y no libre. Y no sabes qué hermoso se siente cuando ya comienzas a caminar libre en el Señor. Que no tengas de qué avergonzarte. Que puedas caminar con la frente en alto. Que hoy tus hijos y tu esposa o tu esposo se sienten orgullosos de ti. Y no que estén señalándote cada rato. Es que, ¿qué onda con tu vida? ¿Es lo mismo? Y no falta la frase, ¿a eso vas a varones? ¿A eso vas a mujeres? ¿A eso vas a jóvenes? No le demos lugar al diablo. Esforcémonos realmente por meditar la palabra de día y de noche. ¿Por qué de noche? Porque tengo que agradecerle a Dios por ese día, como haya sido. Estoy a punto de secuestrarme, gracias. No. Señor, estuviste conmigo en ese momento y no lo permitiste. Estuve a punto de tener un accidente, Señor, y tú lo evitaste. Gracias, Señor. Gracias porque nos reuniste nuevamente como familia en casa. Llegó mi esposo, llegó mi esposa, llegaron mis hijos, estamos completitos. Gracias, Señor. A veces nos cuesta un poco de trabajo o mucho trabajo ser ¿qué? Agradecidos. Porque damos por hecho muchas cosas. Haces planes como si tú vieras el futuro y digas, no, sí voy a vivir, el negocio se va a dar, el puesto se va a dar, el aumento se va a dar. No, lo das por hecho. Cuando tú y yo dependemos justamente de la voluntad de Dios. Si Dios dice sí o dice no, punto. Entonces, si quieres realmente hacer ese árbol de justicia, vamos a seguir leyendo. Ya aprendimos que me debo deleitar en la palabra, debo de meditar en ella de día y de noche, y entonces viene la promesa en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hablar de corrientes de agua es hablar de una hipérbole, como figura literaria de la Biblia, y significa una exageración, ¿no? Que estemos literalmente plantados en un río o en una corriente de agua. Aquí obviamente lo que está hablando la Biblia, lo que está hablando Dios es esas corrientes de la palabra de Dios. Y en otras partes es el Espíritu Santo. La palabra es viva y eficaz. ¿Tiene caducidad? ¿La palabra de Dios tiene caducidad? La palabra de Dios no tiene caducidad. Es viva y eficaz. ¿Cuándo fue escrito? Hebreos, ¿hace cuántos años? Y sigue siendo viva y eficaz. ¿Cuándo se convierte en eficiente? Tú vas con el médico y el médico dice, no, el problema que tiene es un poco complicado, pero mire, vamos a hacer esto. Va a tomar el medicamento cada 8 horas por 3 días seguidos y me viene a ver nuevamente. Y vas con el médico y dices, médico, estoy peor. Y el médico, ¿cómo? Sí, me siento fatal, peor. A ver, ¿se tomó el medicamento cada 3 horas? No, porque cuando me empecé a sentir bien, lo suspendí. Eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa. ¿Fueron por 3 días seguidos? No, dejé de tomarlo 2 días. Entonces, sabiamente el médico dice, entonces, ¿cómo te quieres sentir mejor? Súbelo de nivel. ¿Cómo quieres estar bien en tu vida espiritual cuando no tienes a Dios a distancia? Cuando no te das el tiempo de meditar la palabra de día y de noche. Cuando no permites que esas corrientes de agua, que es la palabra de Dios, fluya en tu vida y te lleven justamente a tener este fruto que no cae, esa agua que no cae. Y aquí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, versículo siguiente dice, y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué significa esa parte? Que siempre va a haber provisión en tu vida. Aquí dice que da su fruto, ¿cuándo? En su tiempo. No siempre la bendición te va a seguir todos los días. Pero a veces va a llegar justamente cuando más tú y yo lo necesitamos. Y esa cosa tampoco lo hemos aprendido porque nos hemos olvidado de un Dios soberano.
Si Dios es soberano, Él da justamente el fruto a su tiempo. ¿Qué es la promesa? Que Él va a dar ese fruto a su tiempo, no cuando yo quiera, sino en el tiempo de Dios. Ahí la pregunta es, ¿qué atributos tengo yo que empezar a tener en mi vida? Pues tengo que ejercer justamente, tengo que tener la capacidad de tener la paciencia necesaria para aguantar esos tiempos donde aún no llega el fruto, donde aún no llega la lluvia. Hay lluvia temprana y lluvia tardía. Cuando tú esperas justamente esa lluvia que va a llegar, va a ser en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Y es donde tengo que trabajar yo. ¿Cómo trabajo la paciencia? ¿Cómo trabajo el gozo? ¿Cómo trabajo el amor? Porque todos quisiéramos tener paz, todos quisiéramos tener gozo, todos quisiéramos tener paciencia, pero ¿cómo se llega a tenerla? Son virtudes, amados. Una virtud es la capacidad de hacer algo bueno. Esa es una virtud. Y las virtudes no llegan solitas. Las virtudes tienes que aprender a cultivarlas. Y dice que las virtudes de amor, gozo, paz, paciencia son las virtudes donde comienza a hablar del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas virtudes tiene el fruto del Espíritu Santo? 9. Y no quiere decir que las 9 es una hoy y mañana es otra. Las tienes que empezar a dar como fruto. Y si Dios ha tardado de que llegue esa lluvia tardía, en su tiempo tengo que entonces ejercitar la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Viene del griego hupomoné, que significa aguantar, soportar, resistir. Cada vez que tú le pides a Dios paciencia, Él te va a poner a prueba. Te va a poner en conflictos, en problemas, en situaciones de lucha, para ejercitar justamente la paciencia, para que tú aguantes, soportes y resistas. Pero muchas veces nos gusta eso. Queremos oraciones maruchan, ¿no? Ya oré, ya quiero que Dios me responda luego. Y no es así. Tenemos que aprender a que sea en tu tiempo, Señor, no en el mío. Y que sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Que sea lo que yo necesito, Señor, no lo que yo esté deseando. Y eso cuesta trabajo entenderlo. ¿Sigues queriendo ser árbol de justicia? Amén, ya no fuimos muchos. ¿Qué pasó? Si nada más queremos lo bonito, pero no lo que te cuesta trabajo. Ríos de agua, si quieres anotarlo, ríos de agua simboliza la palabra de Dios. Y también significa, en otros pasajes, significan el Espíritu Santo, pero específicamente aquí significa la palabra de Dios. Son árboles que han nacido desde el invernadero de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser árbol de justicia tienes que haber nacido en el invernadero de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tienes que haber nacido de nuevo. Todo hombre, toda mujer tiene que haber sido regenerado para que entonces pueda ser árbol de justicia. No cualquiera. La gente tiene que haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es parte de la regeneración. Es parte del arrepentimiento y es parte de la conversión. Y ahí entramos en otro tema de engaño, siendo esclavos. Dije al principio de la predicación, el hecho que vengas, que seas un cristiano de domingos, no te garantiza tener salvación. El hecho que tengas Biblia en tu casa tampoco es garantía que tengas salvación en tu vida. ¿Qué me garantiza? ¿Qué me garantiza el poder ser árbol de justicia? Amados, la fe. La fe. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros,
es un don. ¿Quién me da la gracia? ¿Quién me da la fe? Luego entonces, si no has nacido de nuevo, no puedes ser árbol de justicia, por más que te esfuerces. Porque para ser yo ser libre, tengo que primeramente haber renunciado a mí, haber muerto yo, para que Cristo viva en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, más Cristo. Es lo que tenemos que aprender. Necesitamos ser cristianos crecientes, amados. Y un cristiano creciente es aquel que va reflejando a Cristo día con día, de gloria en gloria. Hay mucha gente que maneja la Biblia, la maneja muy bien, pero no vive a Cristo. Y de eso hay muchos. Y yo quiero que manejes la palabra, conozcas la palabra, vivas la palabra, que es lo más importante y lo que más deseamos como pastores. Vean, vamos a Salmos, estamos en Salmos, vamos Bueno, antes que vayamos, terminemos el versículo. Dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, yo te pregunto, ¿quieres una vida próspera? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué implica ser próspero? ¿Qué implica? Nuevamente, ¿qué implica? Tener un tiempo con el Señor de día y de noche. Me debo de gozar en Él y poner por obra su palabra. Y entonces dice que primeramente va a dar un fruto en su tiempo, su hoja no cae. ¿Qué significa la hoja no cae? Mis oraciones tienen que estar permaneciendo todos los días de mi vida. Tengo que orar. ¿Qué es la oración, amados? ¿Qué es la oración? Es una dependencia de Dios. Esa es la oración, depender de Dios en todo momento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero tienes que reconocerlo en todo, no en algunas cosas cuando te conviene. Hoy sí, mañana no. No es en todo momento. Ahora sí, acompáñame a Salmo 104. Versículo 16. ¿Cómo es alimentado un árbol de justicia? Ahí lo dice. Dice en Salmo 104, versículo 16, se llenan de savia los árboles ¿de quién? ¿De dónde viene el nutriente? ¿De dónde viene el alimento? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Tú no puedes darte hoy el lujo de no tener un tiempo con el Señor de manera profunda, honesta y constante. No puedes. Más bien, no deberías. Sí puedes, pero no deberías hacerlo. Porque no te daría justamente los nutrientes ni la constancia que tú necesitas en el día a día. Y todos hoy vivimos una vida de luchas, de guerras, de aflicciones, de pleitos, de problemas. Pero si tú confías en el Señor, Él te dará justamente un corazón firme, una fe inquebrantable y te da las armas de victoria que dio en tu vida. ¿Dónde Dios te puso? ¿Dios dónde te puso? ¿En una posición de derrota o en una posición de victoria? Si Dios te puso en Cristo Jesús, todos somos victoriosos en Cristo. Entonces, lo creo y lo vivo. ¿Qué implica la fe? La fe que salva, ¿qué implica? No solamente estar persuadido de lo que es verdad, no solamente estar convencido de que algo que es verdad y creerlo. Es más allá de una situación intelectual, porque implica obediencia. Es la gran diferencia desde un cristiano hoy, de los que muchos se dicen cristianos, y los que realmente hoy nos esforzamos por ser cristianos. Y todo cristiano que hoy quiere ser como Cristo implica un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por ganarte el amor de Cristo? ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto a renunciar por amor a Cristo, por ganar el amor de Cristo? ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto por tomar
como basura muchas cosas de tu vida por ganar el amor de Cristo. ¿Suena fuerte? ¿Suena fuerte? Pero lo dice Dios, no lo dijo yo. Filipenses. Pues me agarro de ahí de que todos quieren ser árboles de justicia. Y tú dijiste, amén. Ya está grabado. Ya está grabado. Vamos a Filipenses, capítulo 3. Fíjense que esto me lleva un poco a recordar me hace recordar un poco la parte del matrimonio. Bueno, en el caso de mi esposita, cuando nos casamos, nos hicieron aprender pues, ¿cómo se le llama? Pues la frase esta, ¿no? Israel, ¿la qué, perdón? La promesa, ¿no? No, tienes que aprendértela para cuando él te esté casando, te diga, ¿no? A ver, tú, Israel, prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ya me lo aprendí. ¿Y quedó cómo? Nada más fue ¿qué? Intelectual. Porque pasaron el tiempo, pasaron los años y no lo cumplí. Mentiroso, falso, hipócrita. Sí. Y justamente es esto. Cuando yo dije, voy contigo, Señor, y te voy a seguir todos los días de mi vida, yo renuncié a muchas cosas y dije, sí, quiero ser un seguidor tuyo, en lo bueno, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y aún sé que con la muerte, ni la muerte me podrá separar del amor de Cristo. ¿Lo has cumplido? No me digas sí, no me digas amén. Es algo entre tú y Dios. Pero yo pregunté, ¿a qué renunciaste o estás dispuesto a renunciar? ¿A qué cosas quieres tomar como basura por amor de Cristo? Y aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 6, Pablo lo dijo. Filipenses capítulo 3, versículo 6 dice, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso nos tendríamos que preguntar como árboles de justicia. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Versículo siguiente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién dice amén? Pero ese amén que realmente sea de aquí, no de acá. Porque esto implica justamente el seguir a Cristo. ¿A qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que decir no? Ya no más. Al alcohol, cigarro, las malas palabras, los celos, las contiendas, las iras, los pleitos, las fornicaciones, adulterios, pornografía y todo lo que le va sumando. Si no estás dispuesto a renunciar y tenerlo como basura, no puedes ser digno seguidor de Cristo. Entonces, ¿qué es la savia? Es la palabra de Dios, de la cual Dios alimenta sus árboles. ¿Cuántos árboles de Dios hay aquí? Amén. Vean lo que me gusta. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos al versículo 37, capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Aquí hay una condición para poder ir a Cristo. ¿Cuántos de aquí tienen sed? Porque es lo que dice, si alguno tiene sed, la gente que no tiene sed no busca el agua. La gente que tiene sed busca el agua. Y estamos hablando de una necesidad espiritual. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, tómala. No, tómala. ¿Quién está haciendo esa invitación? Cristo, ¿no? La está haciendo. Y la está haciendo de manera general. Que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí no se trata de un agua temporal, sino de un agua permanente, porque Él es. Por eso no puedes encajonar a Cristo los domingos. Es que realmente yo soy cristiano los domingos. No. Tú eres un cristiano de todos los días, de todo momento, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, porque tú así lo prometiste con el Señor. Vean lo que dice el siguiente versículo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí la palabra ríos de agua viva, ¿de quién están hablando? Lo dice en el siguiente pasaje, versículo siguiente, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué tanta importancia es que tú puedas entender la palabra, estudiar la palabra y saber qué es lo que quiso decir Dios a través de ella? Si hoy queremos ser libres, amados, forzosamente tenemos que estar dejando que corran ríos de agua viva en tu vida. Deja que corra la palabra de Dios en tu vida. Tienes que estar orando de manera diferente. Señor, crea en mí esa sed todos los días de mi vida. Crea en mí esa sed, Señor. Que te busque de día y de noche. Si tienes que despertarme a las 3, 2, a la 1 de la mañana, no me interesa, porque sé que estaré platicando contigo, Señor. Tenemos que estar orando de manera diferente hoy en día. Ya no buscamos un Cristo a nuestra conveniencia o a nuestras zonas de confort. Que sea nada más cuando esté yo a las 12 del día, Señor, pues así búscame cuando tú quieras. No. Dios no puede ser condicionado. Dios demanda amarlo a Él todos los días de nuestra vida. Dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué simboliza la cruz? La muerte. ¿Qué estoy dispuesto a morir para que Él crezca? Dice a Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y tenemos que aprender justamente eso en nuestra vida espiritual. Por eso, cuando tú escuchas un testimonio, pastor, estuve buscando muchos lugares a algo o a alguien que me quitara esta ansiedad, esta depresión, el alcoholismo, las malas palabras, un matrimonio completamente destruido, hijos entregados completamente a las drogas, y me di la tarea de buscar algo, porque yo creo que tenía que haber algo que me sacara esto. Ya probé de todo. Y lo único que he logrado hoy darme cuenta que solamente hay un camino. Hay una sola verdad y una sola vida, que es Cristo Jesús. Cuando tú escuchas eso de alguien que por años estuvo sediento, pero no estaba yendo a la fuente de agua de vida, o a vida agua, a esa vida que da justamente esa agua que da solamente esa vida, y cuando lo encuentra, ¿qué es lo que deberíamos de no hacer? Dejarla. Si Dios ya te demostró que ya siguiendo a Cristo te vas a salir de todo tu esclavo de pecado con el cual tú estás viviendo y te ha hecho libres, ¿por qué dejarlo? ¿Por qué dejar de caminar con Él?
¿Cuántos de aquí tienen el compromiso de prepararse para poder predicar el Evangelio? Porque les recuerdo que la mies es mucho y poco los obreros. Donde Dios te puso es justamente donde Dios quiere que tú seas usado por Él. No fue coincidencia que te haya puesto en esa empresa o que haya creado en ti esa empresa o que estés trabajando en ese lugar. Dios fue tan sabio que te puso en ese lugar justamente para que tú le sirvas. Y lo más hermoso es que Dios te comienza a citar a esas almas sedientas de Él. Los que estuvimos en ventas muchos años y conocimos a Cristo previamente a entrar a ventas, porque es un trabajo un tanto complicado por muchas cosas que se dan en el ambiente, pero qué hermoso es saber que ese día era ver cuántas almas ibas a ganar, no si llegabas al objetivo o cuántos millones tenías que vender. Eso era añadidura, amados. Cuando tú has aprendido más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú hoy estás demandando y quieres van a llegar por añadidura. No ores por la añadidura. No ores por pacientes, no ores por empleados, no estés orando por muchas cosas que son añadiduras. Ora por estar más cerca del reino de Dios y hacer su voluntad. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Nada más anótalo, no vamos a ir para allá, que ya nos ganó el tiempo. Romanos 14, 17, lo dice claramente ahí. Porque el reino de Dios no es justicia, pero no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos ya son libres? Amén. Entonces vamos a ayudar a los que realmente hoy están esclavizados en el pecado y dejemos que el Espíritu Santo obre en esos corazones. Pero Dios quiere usarte a ti, tienes que prepararte. Y comienza a trabajar para el Señor. Deja la flojera, la apatía, eso no te sirve. Eso es lo contrario de mucha gente. Mucha gente quiere sacar dieces, quiere sacar menciones honoríficas, quiere sacar en el cuadro de honor el mejor empleado del mes, quiere sobre ventas, ¿no? No, es que yo las voy sobrepasando año con año. Sí, está bien, pero ¿dónde está Cristo ahí? Hoy sabes más de ventas que de la palabra. Hoy sabes más de tu carrera profesional que de la palabra. Y eso no es sabio. Allá donde está Cristo en este momento, no hay que vender nada. Donde está Cristo todos son sanos. O sea que tu profesión médico se acabó. No hay nada que cuidar ni que contar. Lo que sí a lo mejor va a haber mucha enseñanza. Porque fue un ministerio que Dios te escogió. Ir y hacer ¿qué? Seguramente, ¿cómo le vas a ayudar a Dios allá? O cómo vas a servir a Dios justamente en la enseñanza. Digo, estoy hablando por hablar, ¿no? La Biblia no es tan clara en esa parte de decir qué es lo que vamos a hacer, pero seguramente es seguirle sirviendo al Señor. Pero contadores, médicos, ingenieros, arquitectos, bla, 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 perdón, psicólogos, perdón, no se van a ocupar. Y ya veo cara así, no, mi profesión. No pasa nada. Ni modo, mi amor. Ya rato va a platicar mi esposa con el pastor. Oren, por favor. Entonces tenemos que aprender eso, amados. Si realmente hoy no demostramos lo que decimos que somos, estamos siendo simplemente gente hipócrita y falsa. Y de eso está lleno el reino. Lo que más interesante es que Cristo viene por un remanente, no viene por todos. Entonces asegúrate que tú seas parte de ese remanente, si no te quedas.
Y eso va a ser bien fuerte cuando venga el arrebato, cuando viene el traslado de la iglesia en las nubes, en el aire, con Cristo. Muchos que se decían cristianos se van a quedar. ¿Y dónde está mi esposa? ¿Y dónde están mis hijos? ¿Y ahí, nanita? Pues te quedaste porque nunca creíste. Y ahí sí creo que muchas familias se van a desregar. Los que creyeron y los que no creyeron. ¿Cuál es nuestro trabajo? Unir nuestra familia en la palabra, en la fe en Cristo. Para que todos nos vayamos completitos. ¿Quién dice amén? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que Dios haya hablado a tu corazón esta mañana, en esta predicación. Yo no sé con qué necesidad tú venías justamente este día. Yo espero y ruego que Dios haya hablado a tu corazón lo que tú necesitabas escuchar de Él. Es un tiempo de ser árboles de justicia, amados. Es un tiempo de vivir una vida en libertad. Es un tiempo de vivir una vida digna como seguidores de Cristo. Es un tiempo de tener familias unidas en el amor en Él. Es un tiempo donde los matrimonios de Cristo marquen una gran diferencia en el mundo. Donde muchos están divorciando, muchos están golpeando, muchos están demandando. Tú tienes que ser alguien diferente. Un varón que tome su rol de varón, sacerdote y pastor de su casa, proveedor de ella. No solo de lo material, sino también de lo emocional y espiritual. Una esposa que se dedique justamente a orar por su esposo, que sea esa ayuda idónea para su esposo, que lo ame y lo respete todos los días de su vida. Enseñemos a esos hijos a respetar y amar a los padres, pero se quieren padres unidos en el amor en Cristo, que no se descalifiquen, que no echen abajo las órdenes del papá o de la mamá y que sepan justamente hacer la voluntad de Dios. Es el tiempo realmente de estar cercanos a la palabra y vivir en ella. Es el tiempo para que Dios sane tu corazón, sane tu matrimonio, sane tu vida. Es el tiempo de sanar heridas del pasado. Heridas de resentimiento, de odio, de amargura. Es el tiempo para que tú puedas amar libremente y que no tengas ningún estorbo para poder seguir a Cristo. Es el tiempo, amada iglesia. Es un tiempo para que tú tomes realmente esta fe en tu vida como una fe que dé frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Deja de creerle al diablo. Deja de escuchar al diablo. Él te quiere ver destruido, quiere destruir a tu familia, a tus hijos. No se lo permitas. Él ya fue vencido en la cruz. Y tú dependes de Cristo. Dependes de vivir en Él. Dios te puso en una posición de victoria y no de derrota. Tú tienes que tomar decisiones que hoy impacten tu vida, impacten la vida de tu familia. Deja de vivir una vida egoísta, que solamente eres tú el protagonista de esta vida. Y de ser Cristo, una vida cristocéntrica, una familia cristocéntrica, una iglesia cristocéntrica. Dios lo demanda, es Cristo, no tú. Padre mío, en esta tarde, gracias por tu amor, gracias por habernos confrontado esta mañana. Hoy anhelo profundamente ser ese árbol de justicia, ser alimentado por tu palabra, ser fortalecido por ti. Que tenga claro hoy mi propósito por el cual tú me escogiste a mí y a mi familia. Dejar el egoísmo, dejar la soberbia, el orgullo, que son estorbos, son asesinos de mi comunión contigo. Enséñame, Señor, a ser manso y humilde. Enséñame, Señor, a obedecer. Enséñame, Señor, a ser ese instrumento que tú demandas en tu reino. Y yo quiero justamente vivir en tu reino. Ese reino donde produce esa justicia, esa paz y ese gozo en Cristo Jesús. Te doy tantas gracias, Señor, porque tú has derramado hoy de tu gracia en mi vida. Y sin merecerlo, y sin no merecer nada, a ti te plació escogerme, elegirme, limpiarme, perdonarme y salvarme. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Y doy gracias por los corazones que tú enviaste este día, que sean llenos de ti, que estén siempre puestos en corrientes de agua viva, Señor.
y que den fruto a su tiempo y que su hoja no cae y serán prosperados todos los días de su vida. En ti creemos, Padre, en Cristo Jesús, amado. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados. Que Dios sea la razón de tu vida, no solamente en esta, sino en la venidera. Amén. Amén. Gracias.